Hola, buenos días, bienvenidos a Formación Sin Límite. Una vez más, mi nombre es Jennifer, para los que no me conocen, y este es un nuevo vídeo en mi canal. El tema de hoy va a ser bastante interesante porque es un tema bastante ocultado y controvertido, pero quiero explicar desde mi punto de vista, desde mi experiencia, por lo menos desde mi visión, cómo se ha llevado todo tipo de controversialidades con el tema de Adán y Eva, del Edén, y sobre todo no conocemos los libros actuales en los que obviamente se explica una versión bastante europea de Adán y Eva, cuando también tenemos muchas cosmologías, también se habla de otro tipo de versión, mucho más, tal vez, mucho más real o mucho más no tan ficticio como nos han traído. Bien, quería hablar un poco del tema de Adán y Eva porque creo y estoy segura de que justamente estos temas muy antiguos tienen muchísimo que ver con nuestra actualidad. Tenemos que darnos cuenta de que vivimos en un mundo al revés, vivimos en una especie como de mentira, en el que obviamente pues la humanidad o está bastante encajada en versiones escritas, ¿no? Escritas por otras personas que obviamente les conviene que sigamos en una especie como de irrealidad, hipnotizados por todo lo que nos traen. Y obviamente tenemos que empezar a ver muchas otras más versiones de la historia que podamos también comprender por qué todos estos temas muchísimo más cuánticos, mucho más históricos, no mucho más del pasado, tienen que traerse otra vez de vuelta, tienen que otra vez volver a nuestra realidad para poder entender por qué tanta esclavitud humana, por qué tanto show humano ha habido en estos momentos, en toda esta historia de recorrido humano. Así que empezamos. Sí, como he dicho, tenemos que ver otras versiones de toda esta historia, en el que obviamente he dicho que la Biblia es muchas fragmentaciones de la cosmología sumeria. Mucho quería presentar el tema del Edén para que pudiéramos entender toda nuestra cosmología humana, histórica, y que también pues sí, ¿no? Para que muchos humanos que me estáis viendo podáis entender por qué todo lo que se quiere presentar ante el público tiene que entenderse desde esta versión, tiene que entenderse toda la administración, digamos, de toda esta industria llamada Tierra, porque la Tierra, como ya hemos dicho, es más grande de lo que pensamos. Lleva esta historia milenariamente ocultada, y no solo porque está ocultada, porque en verdad está puesto, yo solo estoy trayendo para que lo podamos recordar, pero digamos que a la humanidad aún no le encaja, aún no quiere despertar, no quiere comprender la situación real del paradigma del por qué hay muchos sistemas que a día de hoy existen, el funcionamiento de por qué la gente tiene que estar haciendo la vida, que supuestamente se le replante desde pequeño lo que tiene que hacer. Cosa que es verdad que hay muchas otras formas de vida, pero seguimos estando en la Tierra. Entonces, el tema del Edén es el principio, vamos a decir, el principio del por qué se creó la vida humana y realmente con qué intención se creó la vida humana. Y en verdad a ver si con toda esta historia podemos un poco entender. Y realmente es muy paradójico porque los humanos no suelen reaccionar ante las verdades en la cara o enfrente. Y obviamente es por eso que seguimos 7500 años estancados en la mentira, estancados en una inevolución. Una evolución de la conciencia, una evolución hacia un nuevo despertar de lo que se puede decir como era dorada. Y obviamente tenemos que darnos cuenta quiénes son los que no quieren que la humanidad avance, ¿no? Avance su proceso real, en un proceso en el que pueda haber una especie como de sentido de vida, sentido real de la vida, de por qué el alma viene a la tierra realmente y no solo viene a experimentar o no viene solo a hacer sus trabajos, ¿no? Como hemos llamado trabajos o como decir sí, bueno, hobbies o a lo mejor, ¿no? Creemos que hay propósitos dentro de todo este show humano, pero sí, en verdad hay muchos propósitos de vida, pero tenemos que empezar a darnos cuenta de que toda la humanidad es una, que para todo lo que está afuera, la humanidad es una raza humana, es una sola raza humana, y obviamente hasta que no se unifiquen las razas humanas, el show va a seguir siendo así
constantemente, ya que nadie puede salir realmente de aquí. Pues entonces vamos a empezar con el tema de el Edén y espero que esto pueda ser un afloramiento de lo que podamos luego abarcar. Vale, quiero hablar también del Edén como un lugar que a día de hoy existe. Es verdad que en muchos textos bíblicos no se especifican realmente de dónde viene el Edén, y hay mucha gente que puede pensar que está cerca de Egipto, o que fue cerca de Jordania, o cerca del río Tigris, ¿no? Éufrates, pero en verdad digamos que hay mucha ocultamiento también de dónde ubicamente estuvo, porque decirle a los humanos que obviamente el Edén no fue un lugar específico, no fue este mundo, el Edén no es de este mundo o de este territorio que conocemos a día de hoy, de todo lo que es la Tierra, los 5 continentes que conocemos, sino que el Edén está fuera de nuestra paradoja, de nuestra realidad y existencia. Voy a poner aquí una imagen en la que obviamente bajo la cosmología o el modelo geocéntrico, que también podemos ver que en la Sumeria y todas las cosmologías, quien no ha visto los otros vídeos anteriores, yo invito a verlo, porque obviamente todas las culturas, vayas a la cultura en la que te vayas, el terraplanismo o el modelo geocéntrico está ahí, y eso ya lo podemos ver. Eso, la percepción de la realidad es solo una. Hay muchos tipos de realidades, hay muchos tipos de verdades, pero la verdad de esta industria o de toda esta percepción es una. Vaya donde te vayas, siempre va a haber la misma percepción de la realidad. Entonces, obviamente ya nuestros antiguos ya lo retrataban así, y obviamente el Edén está fuera ubicado, igual que otros muchos continentes que en el siguiente video vamos a estar hablando. En la Biblia, si vamos a leer el Génesis, nos explica, ¿no?, que sobre todo Yahvé o Enlil, estos seres, porque en verdad fue un concilio de seres quienes participaron en todo esto, ¿no? Pone, ¿no?, que creó un mundo, ¿no?, que pusieron el sol, la luna, las estrellas, y que empezaron a crear todo tipo de vidas, ¿no?, como fauna y todo esto. En verdad nos ha hecho pensar que es nuestro mundo, o que el primer mundo fue el Edén. Esto es erróneo. Vamos a decir que el Edén, bajo toda esa percepción geocéntrica, fue de lo que en realidad es la Tierra, que es toda esa gran masa de continentes. Vamos a decir que el Edén fue un campo de estudio, de laboratorio. El Edén fue una creación por parte de muchos concilios de estos seres que se sumaron al rango de dioses, en el que empezaron a crear muchos tipos de vida. La creación del Edén, tal y como yo creo que ya he llegado a hablar en el tercer video sobre los Anunnakis o sobre los sumerios o otros tipos de razas que también participaron, porque hay muchos subtipos y muchos genotipos y fenotipos de razas. La historia que conté fue el por qué habían creado al ser humano o al avatar humano, genéticamente el avatar humano, bajo su imagen y semejanza. Vamos a decir que obviamente ellos nunca llegaron a ningún planeta tal y como se contó, en el sentido de que fueron gente que vinieron de las estrellas y que fueron personas que estaban en un espacio exterior y llegaron a la Tierra en busca de oro monoatómico, en el tema de que obviamente habían hecho una especie como de ser trabajador para estas minas. Sí que es verdad que esa es la versión que se nos contó por parte de Sitchin y por parte de obviamente una persona que ni siquiera... bueno, que ya sabemos quién es Sitchin, yo ya lo he llegado a explicar, y está muy dentro de todas estas industrias de la mentira, ¿no? Por no decir aquí, estamos en YouTube, ¿no? Por no decir aquí, pero obviamente esa no es la realidad del por qué se creó al ser humano. Digamos que eso daría la existencia de que aquí fue el Edén, o el campo de laboratorio fue aquí, y eso no es real. Eso fue fuera, incluso muchísimo más atrás de los atlantes hiperbóreanos. Eso fue hace 12.000 años atrás, en el que obviamente digamos que habían todo ese concilio de dioses, todo ese concilio de Anunnakis o Beres o muchas otras razas de ese tipo más grandes que nosotros, ¿no? Que ya hablaré de otros cuerpos que se han encontrado, que sí, obviamente eso existe. Y ellos en verdad estaban buscando hacer un tipo de muy similar a ellos, a lo mejor una versión más pequeña de ellos, para poder buscar gente de trabajo, porque es verdad que como entre ellos mismos, sí que yo llegué a explicar, ¿no?, que entre ellos buscaban hacer ciertos trabajos, ciertas actividades, que obviamente se llegaron a cansar entre ellos mismos, porque hubieron varias disputas monárquicas, ¿no?, entre o somos iguales
entre nosotros, o nos ponemos en una posición, ¿no? Como de unos son superiores a otros, ¿no? Entonces empezaron a decir, bueno, ¿por qué no hacemos una especie como de ser humano esclavo en el que trabajan para nosotros? Y así toda la raza misma se eleva al rango de dioses y no tienen que estar, no tienen que haber un conflicto entre ellas por hacer, ¿no? Como la tarea que nadie quiere hacer, vamos a ver. En la versión de la Biblia sí que cuenta que estos seres o el tal Yahvé o el Lil sí que había creado del barro a Adán y Eva y que Eva había salido de la costilla de Adán, pero en la versión sumeria sí que cuenta que el rey Anu, que es el rey Anunnaki, ordena a sus hijos a Enki y Aniki, que son, bueno, se consideran también dioses, que genéticamente, a través de su genética, de la genética de Enki, crearan estos primeros seres humanos, sí, igual a ellos, ¿no? Cuenta que también empezaron a hacer varias genéticas que no salieron bien, por lo tanto, en esta versión sí que hubieron varios adapas, hubieron varias pruebas genéticas, ¿no? También cuentan que obviamente sí que gobernaron, obviamente tanto en Mesopotamia como en el Edén gobernaron estos seres, y estos primeros humanos fueron solo trabajadores de ellos. Su base de operaciones era Mesopotamia, y según el texto de la epopeya de Gilgamesh, la tierra donde hicieron esto pues era el Edén, tal y como he puesto anteriormente. El Edén ya era un lugar que existió antes de todos nuestros continentes que conocemos. El Edén, yo diría que incluso sí fue un campo de laboratorio, como digo, genético, donde salió todas las genéticas de lo que hicieron, ¿no? O sea, exactamente, no es que a día de hoy seamos nosotros esas genéticas, eso ya es otra historia, pero sí que es verdad que Adán y Eva fueron puestos a prueba ante bastantes modificaciones que se hicieron para poder luego ser lo que fueron. En la historia cuenta que los primeros humanos que se hicieron no podían reproducirse solos, por lo tanto eso era bastante para ellos pesado, porque tener que estar haciendo muchos tipos de humanos para luego no poder reproducirse entre ellos, pues eso para ellos era un trabajo muy costoso, ¿no? Entonces ellos empezaron a hacer que la genética fuera mucho más flexible y que pudieran también reproducirse. Para ellos era importante que la humanidad se pudiera reproducir por sí sola. Lo que yo quiero llegar a explicar, porque puede ser que esto sea más mi opinión, y yo pienso que sí es así, porque después de tantas genéticas y que se hicieron, porque obviamente no podían reproducirse por sí solos, luego llegaron a crear la versión Adapa. No es que Adapa fuera el primer hombre, es que Adapa fue todo ese modelo, vamos a decir, perfecto que les llegó a salir, en el que pudieron ya poder ser un ser independiente, que pudiera pensar por sí mismo, que tuviera cierta sabiduría, porque Enki, este ser Anunnaki, sí les llegó a dar esta faceta de poder pensar por sí mismo, de poder razonar por sí mismo, cosa que a Enlil, su hermano, no le gustó. Quiero decir que Enlil y Enki son hermanos Anunnakis, no le llegó a gustar porque para él fue una sorpresa. Él solo quería esclavos, solo quería humanos esclavos de trabajo, como obreros de abeja de obrero, y él digamos que el tema de que estos adapas o estos adanes pudieran pensar por sí mismos o pudieran ser más inteligentes, más razonables, pues eso fue cosa de Enki, no de Enlil, ni de Yahvé, ni de ningún otro ser. Estos textos se llegaron a encontrar en varios templos de Amarna en Egipto, en el que se cuenta la historia de Adán y el sur de los vientos. Es un texto muy antiguo. Se encontraron 5 fragmentos de todos estos textos, en el que obviamente no solo cuenta la historia de Adán, sino que cuenta la historia de esta como Adapa, ¿no? Como este hombre, estos modelos de hombres que obviamente no solo fueron uno. Pues me da bastante como sospecha cómo hubiera sido solo un solo hombre. Yo pienso que hubieron varios proyectos, no solo el Edén, hubieron varios proyectos para poder realmente tener a un hombre, ¿no? Como he dicho yo anteriormente, un hombre que sea trabajador, que tenga cierto conocimiento, que pueda realmente funcionar para poder hacer ciertas tareas, pero que no sea perceptivo, porque a lo que Enlil no quería, no le gustaba, y realmente pienso que pues es que en muchas historias, ¿no? Futuras de no sé, no como esto de la percepción, de la brujería, no es que fuera brujería, es que a él a esta Inquisición no le gustaba la gente que pudiera pensar por sí misma, no le gustaba la gente que pudiera ser intuitiva y que pudieran de verdad ir más allá, ¿no? Y por eso es que
el tema del conocimiento para estos seres ante el hombre, que obviamente crearon solo para esclavizarlo. Pues para ellos eran como un peligro, ¿no? Era un peligro de poder luego irse contra ellos o por encima de ellos. Ya volviendo un poco al tema del Edén como proyecto, realmente sí que digo que es un proyecto bastante grande por parte de estos seres, porque digamos que meter a dos personas o a varias personas, vamos a decir, ¿no? Porque podía haber sido más, ¿no? En una especie como de paraíso, entre comillas. Porque sí, digamos que el ser o el espíritu siempre quiere estar en el paraíso, siempre quiere estar en la conformidad, obviamente, no, si es un ser eterno, divino, inmortal, ¿por qué no vivir en el paraíso y poder realmente tenerlo todo al alcance? Pero sí que es cierto que esa fue la trampa tridimensional, porque digamos que en esa ficción de lugar, realmente quien estaba administrando toda esa ficción era todos estos seres, ¿no? Estos seres que querían ver la respuesta ante Adán y Eva, o ante Adapa, es lo mismo, cómo convivían ellos. Realmente ellos querían llegar a conocer el diseño, vamos a decir, que las pruebas que van a poner para ir viendo y observando cómo reaccionaban ante ciertas cosas, cómo su percepción no mental, la relación entre ellos, ¿no? Y obviamente el tema de poder reproducirse por sí mismos, que eso también nos lleva mucho a día de hoy, ¿no? A la similitud a día de hoy. Ahora vamos a ir a ese embrollo del asunto. Bien, entonces convivir de lo que fue el Edén, es verdad que hubo el tema también, tenemos que recordar mucho a la supuestamente primera esposa de Adán, que fue Lilith. Exactamente, no sabemos si fue así, sí que es cierto que hubo una primera esposa, pero yo pienso que Lilith puede ser que haya sido un ser no humano, puede ser que haya sido un diseño pues que obviamente luego fue también desterrado. Exactamente, no tengo mucho criterio de todo eso, pero sí sabemos que obviamente no hubo luego Caín y Abel. Lo de Caín y Abel también sucedió en ese Edén, porque obviamente se quería también hacer hibridajes, ¿no? Como digo, lo del Edén fue también un show humano, un gran hermano en pequeñito, vamos a decir en pequeñito, porque obviamente luego hubieron varias otras pruebas más a lo grande, ¿no? Pero sí que es cierto que estos seres querían jugar con estos dos humanos, o estos humanos que estaban ahí, y a nuestro día solo ha llegado el tema de Adán y Eva. Entonces, sí que es cierto que el tema de Caín y Abel, pues son dos hermanos muy distintos, ¿no? Son dos seres genéticamente y sobre todo en personalidad, ¿no? En lo que es como de cara a la personalidad, son dos seres muy distintos. Yo no puedo decir que Caín fuera hijo de un ser que fuera más bueno o más bondadoso, ¿no? En los textos reales se dice que Caín realmente no fue una hibridación, puede ser entre... en verdad hay varias versiones, se dice que puede ser entre Lilith, esa primera esposa, y Adán, que Caín fuera hijo de Lilith y Adán, o que Caín era hijo de Eva y Enki, o Enlil, o Yahvé, exactamente. Puede ser que sea de esa rama de estos seres, porque en primer lugar, pues sí, puede ser que Lilith haya querido más como... No, como os digo, el Edén sí que fue un show a lo grande, y puede ser que Adán se haya dejado tentar por Lilith, y Eva, al ver que no le daba hijos, pues se tenía que ver obligada a estar con uno de estos seres, que puede ser, ¿no? Uno de estos tres que yo he dicho. Yo a día de hoy, en mi pensamiento, pienso que el tema de los hijos, no un hijo que sí, que luego sí salió, que fue Abel, sí que fue hijo de Eva y Adán, cuando ya pudo, no después de tanta modificación genética, pudo ya engendrar hijos, y pienso que luego eso sí que fue también una especie como de observación humana, porque querían ver realmente si el humano que había nacido por concepción, pues como conocemos, ¿no? Más bueno, más inocente, más celestial, vamos a decir, o más puro, versus el ser que habían concebido, ¿no? Con una humana y un híbrido, un Anunnaki, realmente cuál de estos dos seres iba a sobrevivir, ¿no? Y ya nos damos cuenta que pusieron bastantes pruebas a Abel, y que al final Abel fue el que no salió ganando. Eso quiere decir también mucho a día de hoy, cómo es que el bueno, o pues tiene que haber, parece que tuviera que haber una especie como de
No, como hay un enfrentamiento, hay una metáfora en todo eso, ¿no? Entre el bien y el mal, parece que siempre el mal tiene bastante hibridaje, ¿no? Bastante partículas o compuestos no humanos. Y obviamente tenemos que darnos cuenta que ese linaje también de Caín sí siguió, o sea, a día de hoy sigue existiendo, y ya podemos darnos cuenta quiénes son los que están no subordinando todo estas industrias, ¿no? Puede ser, muchos linajes a día de hoy existen, y estos linajes existen a día de hoy, eso sí que lo puedo decir. El tema de Abel ya sabemos que no llegó a existir el linaje, pero sí que hubo linaje también con el hijo de Adán y Eva, que fue Set, que fueron los setitas, y obviamente eso ya daría para otro video, pero sí, digamos que la rama de Caín sí que fue la que más se extendió. Tenemos que darnos cuenta que mientras todo eso se daba como un gran hermano a lo grande, es cierto que también tenían que observar en qué momento estos dos humanos o estos adapas llegaban a despertar, pudieran llegar a despertar de todo este territorio en el que estaban, y pudieran de verdad ver si llegaban a comprenderse a sí mismos, si llegaban a poder alcanzar ese conocimiento que tanto ellos querían evitar que pudieran abarcar, ¿no? Porque siempre se nos dice el tema de la manzana, o de ese conocimiento, ese árbol del conocimiento entre el bien y el mal, que tantos ellos querían evitar que la humanidad, en base a Adán y Eva, vamos a decir, pudieran de verdad como trascenderse, ¿no? Es verdad que tanto en ambas versiones se puede encontrar, tanto en la bíblica, entre comillas, sí se habla de que Yahvé no le permitía a Adán y Eva comer de estos frutos, vamos a decir, o estos conocimientos. Como pienso que también había un control mental ahí, ¿no? Tanto que por ellos, no es tanto como comer de la manzana, sino que era como de poder conocer realmente cuál era la realidad del asunto en el que estaban, dónde estaban ellos realmente parados, y porque ellos no podían ser libres, entre comillas, vamos a decir, ellos no podían evolucionar por sí mismos. No tenían realmente nada como para evolucionar, ¿no? Solo conocían ese paraíso, ese escenario, que ellos no se sospecharían que estaban dentro de una especie de campo de concentración, laboratorio de vida, no laboratorio genético. Y en la versión sumeria también nos dicen que tanto Enki como Enlil no querían que tuvieran vida eterna, ¿no? Que no tuvieran una especie como de libertad, y que realmente era una burla, ¿no? Era una burla ante la divinidad de estos dos seres, estos dos espíritus, o una burla ante la creación, ¿no? del espíritu de santo, de la divinidad, ¿no? Que realmente era una especie como de... sí, en ambas versiones se puede encontrar que hay una especie como de restricción de la libertad. Pero sí que es cierto que Enki sí les dio a estos adapas o a Adán y Eva el poder ser independiente, o sea, el poder ser libre por sí mismo, de poder decidir por sí mismo, y obviamente la sabiduría, ¿no? Cierta sabiduría que luego fue desarrollándose con el tiempo. En esta versión se conoce que la que comió de la manzana fue Eva, o que alguien pudo decirle a Eva, oye, mira, te entrego esto que en verdad no quieren que tú comas, no quieren que tú seas consciente, ¿no? En este caso, en la versión sumeria se dice que fue la hermana de Enki la que le entregó este conocimiento a Eva, y por eso es la que pudo despertar. A mí, a día de hoy, me sorprende el tema de por qué Eva despertó antes. ¿Por qué Adán no llegó a despertar? Y yo pienso que a día de hoy es por algo que también a nivel cerebral puede ser que las mujeres seamos un poquito más perceptivas, un poco más intuitivas. La intuición está en ambos, pero es verdad que por la energía femenina es cierto que puede ser que la mujer tenga un potencial que obviamente a ellos no les gustó que fuera Eva la que comiera, y por eso siempre como que le decían a Adán, mira lo que ha hecho ella, no, mira lo que ella ha hecho la catástrofe, ¿no? Por así decirlo, cuando en verdad lo que estaba haciendo la hermana de Enki era algo que estaba bien. Pues a Enlil, digamos que no le gustó. Obviamente fueron ambos desterrados de este laboratorio llamado Den, y fueron llevados, ¿no? a la tierra, aquí donde conocemos. Lo que no le gustó a Enlil fue que Enki les concedió sabiduría, les concedió
en su genética cierta, ¿no? Cierto despertar, ¿no? De todo su potencial. Porque tenemos que darnos cuenta que la genética humana, a pesar de que tiene 2 hebras, en su principio tenía 22. Era la imagen y semejanza de ellos. Entonces sí que es verdad que tenía el potencial. Ya decían, los textos decía, podéis ser como dioses, ¿no? Cuando en el texto sumerio la hermana de Enki le dice a Eva, si coméis de este árbol el fruto del conocimiento, podéis ser como dioses porque distinguiréis entre el bien, lo que está bien y lo que está mal. Entonces eso fue lo que estos seres masculinos, vamos a decir, no querían. Luego obviamente tampoco esto gustó a Enlil, el hecho de que se fueran libremente a la Tierra y que obviamente empezaran a crear ya una humanidad, ¿no? A partir de estas genéticas. Cuando ya el ser humano, o estos humanos que se fabricaron, que se diseñaron, que se crearon, vamos a decir, el avatar, porque es verdad que, bueno, que Adán y Eva obviamente eran 2 espíritus libres. Tenemos que recordar que aunque tú hagas un avatar, lo que entra en el avatar es el espíritu, es el alma, no tiene nada que ver con que, no sé, con que se diseñe una especie como de... Lo que ellos hicieron fue el diseño de la genética humana, pero no del espíritu que hay dentro, ni del sentir que hay dentro. Entonces, obviamente, Enlil conocía esto, y él había fabricado, según él, a la humanidad solo para poder servirles a estos dioses, ¿no? Él nunca quiso que la humanidad fuera independiente, vamos a decir. Bueno, obviamente, para ellos, que estos seres salieran de su huevo, de su huevo Edén, para luego llevarlos a estos territorios llamados Tierra, pues sí, bueno, lo permitieron porque ya se hizo, y obviamente percibo que fue como... tampoco les queremos aquí, ¿no? Pienso que para ellos lo del Edén también fue como también en algún momento llegaron a darse cuenta, y obviamente les hemos concedido algo que también es de nosotros, ¿no? Por eso en ciertos pasajes de la Biblia dice, no, ahora ya podéis ser como nosotros, como los dioses, ¿no? Como los Elohim, porque Elohim es como, es un plural de concilio de dioses. Cuenta la historia de que Enki ordenó que el mundo o nuestra tierra, pequeña tierra, fuera manejada o administrada por ciertos dioses, ¿no? Por ciertos administradores, vamos a decir, de la Matrix humana que crearon para, pues sí, ¿no? Para poder hacer que estos humanos se desarrollaran y que pudieran, ¿no? Que luego obviamente es natural que la primera civilización que hubo fue la Sumeria, ¿no? La Sumeria fue la primera civilización aquí. Aunque se dice que el primer hombre que realmente sí estuvo aquí después de que se diseñó los continentes fue el africano. Yo diría que sí, que puede ser el africano, pero sí pienso que también por parte de lo que fue el Edén, puede ser que esta genética de tanto la de Caín como la de Seth sí se desarrolló, sí llegan a ser los primeros seres que se desarrollaron aquí, que tanto que también se pudiera crear Sumeria, Egipto. Y obviamente la raza africana es también luego un derivado de lo que fueron luego los egipcios, obviamente. Entonces, sí, puedo concordar un poco con eso. Según Anton Parks, que también es muy conocido, Yahvé no es tanto el creador, sino Enlil. Digamos que Enlil es el jefe del sistema patriarcal, que no quiere la libertad, sobre todo el de las mujeres. Porque tenemos que, ya haré un vídeo más específicamente hablando de muchas otras cosas, porque tenemos que darnos cuenta que muchas etiquetas políticas, conceptos, no son de los humanos, sino de muchos sistemas de estos seres con un ego inflado, que obviamente siempre van a querer estar por encima de la raza humana, ¿no? Y que a partir de lo que fue, no, de lo que Eva, digamos, fue la que pudo despertar y salir del Edén. Realmente Eva fue la que despertó a Adán, Eva fue la que se dio cuenta del show en el que estaban, en ese paraíso ejemplar, y fue la que pudo, aceptó el libre albedrío de salir, de ser libre, de comer del conocimiento del bien y del mal, y de poder irse a las tierras, ¿no? Digamos que el tema de que salió del Edén, para mí fue como un nivel de conciencia, ¿no? Un paso a, bueno, pues ahora, como ya ha superado este pequeño simuladorcillo del Edén, pues ahora vamos a otro simulador un poco más grande, pero siempre es verdad que hay una administración detrás. Por eso quería replantear este tema del Edén como el primer proyecto. Solo fue el primer proyecto de lo que luego, a día de hoy, estamos también en una especie como de Edén, ¿verdad? Ya he hablado, ¿no?, de que
el modelo geocéntrico se ha ocultado bastante en estos últimos, no sé, 80 años, en el que nos han mentido con la forma de la Tierra, nos han mentido con la historia de la Tierra, nos han mentido en tantas situaciones, que es por eso que yo quería replantear por qué tanto en el Edén como a día de hoy hay una administración tan grande de seres y tan grande de muchas cuestiones, que el ser humano sigue siendo a día de hoy esclavo de esta administración, sigue siendo... Hay una gran burla contra el espíritu, hay una gran burla contra la divinidad que hay dentro de este avatar humano, y obviamente hubo una burla también con los espíritus de estos Adanes o estos Evas, en el que considero que Yahvé y Enlil son los padres del sistema patriarcal, solo por esto, porque hay una gran lucha contra la mujer, y no es el hombre, sino es estos seres. Pero es verdad que, en esa cuestión Eva fue la que primero salió, que por eso es que las religiones a día de hoy han ido muy en contra de la mujer. Considero que eso tenía que decirlo. Sí, también porque pienso que se deformó muchísimo esta historia. Obviamente todo el funcionamiento papal o vaticano o lo que sea, que ya se entiende, pues obviamente no le conviene que se sepa que, ¿no?, que incluso a día de hoy siguen siendo también parte de la administración de esta Matrix humana, todo lo que es nuestros continentes. Y esa comunicación siempre ha existido. Tenemos que darnos cuenta que estos seres a día de hoy existen, están fuera del muro antártico, yo digo la raza Anunnaki, y sobre todo es que son ellos mismos y muchas otras razas del tipo humano, pero que no sabemos si es que si no son negativos, son neutros, son bastante neutros, pero también pueden llegar a ser bastante bestias. Obviamente siguen viviendo ahí detrás del muro antártico, porque obviamente la Tierra es todo eso, ¿no? Y obviamente no, la gente, muchos se preguntan, no, pero ¿quiénes son los que gobiernan? ¿Quiénes son los que dirigen todo? Pues ahí está la historia. Y yo pienso que a día de hoy el Edén que se nos ha hecho a nivel global es tan grande que es muchísimo más distractivo que lo que fue el paraíso, porque yo pienso que no sé cuánto habrá durado ese proyecto de show, o vamos a decir, ¿no? Bueno, digamos que, como he dicho, el Edén es un campo de laboratorio, pero también fue un tipo de observación. Ellos querían ver hasta qué punto esa creación de ellos, pues llegaban a la conclusión de que no eran libres, de que ellos no tenían nada de por sí mismos, y es que la humanidad no tiene nada por sí misma. El ser humano está siendo a prueba constantemente de su percepción, ¿no?, de su conocimiento. Pero también tenemos que darnos cuenta de eso, de que el Edén se administró como se administró y le salió como le salió. Y obviamente 7500 años de administración humana de Matrix, pues a día de hoy, después de tanto tiempo, llegamos a este gran descubrimiento, ¿no? Como de por fin se quita el velo, y empezamos a ver quiénes son los que están detrás de los seres humanos, quiénes son los que están detrás de la política, quiénes son los que están detrás de tanta distracción, tantos grupos, ocultismo, ¿no?, tantas sociedades secretas. ¿Quiénes son los que están detrás? Y esta es la historia. Y realmente digo yo, quien no quiere ver ya por sí mismo, pues es algo que ya no podemos convencer a nadie más de las cosas. Esta es la historia que quiero dejar. Y el Edén, realmente el show de Truman de Edén sigue a día de hoy, y solo estamos como desfragmentando ciertos escenarios. Y sí, obviamente el Edén a lo grande les ha salido bastante bien, porque ya no solo son dos Adán y Eva, son millones y millones de humanos que están en este cachondeo de show, ¿no? Es verdad que el tema de que se reproducieran por sí mismos, pues les vino bien, porque no tenían que estar creando humanos, sino que ellos mismos creaban niños, creaban, ¿no?, genéticas, creaban futuro, creaban historias. Y bueno, yo espero que esto pueda haber abierto un poquito más los ojos y que empecemos ya a ver la realidad del asunto. Y bueno, si te ha gustado esto, te ha hecho poder comprender un poquito más nuestra realidad, o todo lo que luego vamos a poder ir contando, pues espero que puedas compartirlo, dale like, suscríbete, y que podamos ir hablando de más temas interesantes. Un abrazo y hasta luego.